Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo video en el cual el día de hoy quiero dejarte un mensaje que va a edificar tu entendimiento y que te va a permitir comprender qué es lo que Dios está haciendo hoy en la tierra, qué es lo que Dios está haciendo hoy con nuestra generación. Y es importante entender que Dios nunca cambia, Él sigue siendo siempre el mismo, pero sí que las manifestaciones de Dios cambian en base a la generación que está transitando la tierra en ese momento, y porque cada generación tiene necesidades diferentes y se enfrenta a enemigos diferentes. Es por eso que el día de hoy quiero mostrarte a través de la palabra que estamos viviendo un tiempo glorioso y que tenemos que entenderlo, porque cuando yo entiendo el tiempo de Dios y comprendo qué es lo que Dios está haciendo hoy en la tierra, qué es lo que Dios quiere establecer hoy en la tierra, si logramos comprender eso, nos vamos a poder meter en el río de Dios. Y ese avivamiento que muchas veces se habla de que va a llegar un avivamiento antes de que el Señor venga, ese avivamiento ya está entre nosotros. Lo que pasa es que tenemos que darnos por enterados qué es lo que Dios está haciendo hoy para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros miramos la palabra, encontramos de que Jesús aparece de un montón de formas y de un montón de maneras. La Biblia nos habla de que, por ejemplo, entre medio del cosmos, entre medio del firmamento, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Entre medio de los vegetales o de los árboles, Él es la vid verdadera. Entre medio de las rocas o de los minerales, Él es la piedra angular. Y así podríamos seguir hablando. Entre medio del reino animal, Él es el león de la tribu de Judá. En los alimentos, Él es el pan de vida. Entre los reyes, Él es el rey de los reyes. Entre los príncipes, Él es el príncipe de paz. Encontramos de que Jesús aparece de un montón de formas y un montón de maneras. Hay una que no te dije, que ahora la vamos a ver porque es la que Dios está manifestando hoy en día. Y cuando nosotros vemos en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la Biblia nos explica de que el pueblo de Israel comía del maná que caía del cielo, y a ellos los acompañaba una columna de nube y una columna de fuego. Pero la Biblia nos explica que después que ellos cruzan el Jordán, esa nueva generación que se levanta en el desierto cruza el Jordán, y cuando ellos entran en el Jordán, dice la Biblia que el maná automáticamente cesó y ellos empezaron a comer del fruto de la tierra. Pero no solo eso, la Biblia no registra más la columna de nube, la Biblia no registra más la columna de fuego, pero lo que sí nos muestra la Biblia en el libro de Josué es que dice que Josué vio a uno parado con la espada desenvainada, y va y le pregunta: hey, ¿vos estás con nosotros o estás en contra? Y él le dice: no, yo estoy con ustedes, muchacho, porque ahora he venido como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Era una nueva manifestación de Dios. El tiempo había cambiado, la generación había cambiado, la necesidad de esa generación había cambiado, los enemigos a los que se enfrentaba esa generación habían cambiado, y por ende Dios tenía que manifestarse de una nueva manera. Dios tenía que manifestarse de otra forma. Ahora no estaba más la columna de nube, ahora no estaba más la columna de fuego, ahora no estaba más el maná, sino que ahora había una nueva manifestación de Dios como el príncipe de los ejércitos de Israel a través de la guerra. Porque en el desierto el pueblo tenía que sobrevivir al desierto y permanecer vivo, pero en la tierra prometida el pueblo de Israel tenía que conquistarla, y tenía que pelear y guerrear y batallar, y tenían que pasar de ser esclavos en Egipto a convertirse en hombres de guerra para conquistar la tierra. Y es por eso que la manifestación de Dios cambia. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue manteniendo su esencia, pero la manifestación cambió porque la necesidad de esa generación cambió. Ahora había que pelear, había que conquistar la tierra, y Dios entendía muy bien eso. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel no entendió que Dios se iba a manifestar de otra forma. Solamente lo pudieron entender dos hombres, Josué y Caleb, y eso es importante comprenderlo, porque si nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo hoy, momentos previos al arrebatamiento, momentos o segundos antes al arrebatamiento, tenemos que comprender qué es lo que Dios quiere hacer hoy en día, porque la manifestación de Dios va cambiando en base al tiempo que nos encontramos viviendo, en base a la generación que está en la tierra y a las necesidades que tenemos y a los enemigos a los cuales tenemos que enfrentarnos. Por eso los enemigos a los cuales nos enfrentamos hoy como iglesia no son los mismos enemigos que se enfrentaron nuestros antepasados. No me estoy yendo muy lejos. Hace 50 años atrás, hace 60 años atrás,
no eran los mismos enemigos a los que nos enfrentamos hoy. Y por eso tenemos que estar atentos, despiertos, dice la Biblia, que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, dice: muchachos, ustedes, el Señor no los va a sorprender como ladrón en la noche, porque somos del día y somos de la luz y estamos despiertos, entendemos que lo que está pasando, comprendemos y discernimos los tiempos, y eso nos permite entender qué es lo que Dios está haciendo hoy en la tierra, y quiero que podamos entrar en eso. Daniel capítulo 12, en el verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Si este video te está bendiciendo, por favor déjame un me gusta, que me ayudas un montón. Suscríbete al canal para más contenido y compartíselo a algún amigo que sepas que le puede interesar. Y algo más, si quieres sumarte a mi canal o a mi grupo de WhatsApp en el cual comparto palabra de Dios cada día, fíjate que acá abajo te dejo el link para que ingreses y te unas al grupo y recibas palabra de Dios todos los días. Bendiciones. Es un tiempo donde los entendidos resplandecerán, donde la enseñanza, sí, dice, los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad, van a brillar. Es un tiempo de resplandecimiento en los entendidos, es un tiempo donde hay que enseñar. Ese tiempo Dios le dice a Daniel: Daniel, sella estas palabras porque es para el tiempo del fin. Es cuando los muertos van a resucitar en el arrebatamiento. Es cuando 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Fíjense de que Dios le está hablando a Daniel de ese tiempo. Le dice: Daniel, esto no es para tu tiempo, esto es para el tiempo de donde se va a producir la resurrección, donde Cristo va a arrebatar a la iglesia. Daniel, en ese tiempo los entendidos van a resplandecer, los que enseñan van a resplandecer. Es un tiempo de entendimiento, es un tiempo de enseñanza, pero lo dice literalmente más abajo: Daniel, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia va a aumentar. Quiero decirte de parte de Dios, comprendiendo a través de la palabra profética más segura que es la Escritura, a través de la palabra profética segura podemos comprender que estamos viviendo un tiempo de conocimiento, que estamos viviendo un tiempo donde Dios se quiere dar a conocer. Por eso cuando habla de que la ciencia aumentará, no solamente nos está hablando de tecnología, de ciencia a nivel terrenal. Cuando algo sucede en el mundo, siempre se origina primero de manera espiritual. Cuando algo sucede en el mundo terrenal, en el mundo visible, es porque en lo invisible ya está gestado. Cuando nosotros vemos que la ciencia ha aumentado en los últimos años. Yo leía un libro de un neurocientífico muy reconocido en mi país, en Argentina. Él decía que en los últimos 10 años, desde que él escribió el libro, que fue, no me acuerdo si fue por 2015 más o menos, en los últimos 10 años, él decía, se supo y se entiende más del cerebro y se comprendió más del cerebro que desde ese tiempo hasta Adán y Eva, básicamente lo que él está tratando de decir. O sea, en 10 años se aceleró el conocimiento con respecto a lo más complejo del ser humano, que es el cerebro, ¿sí? Y él reconoce y él dice: estamos en una nueva era del conocimiento. Hermanos, hasta allá afuera saben que es un tiempo de conocimiento. Hasta allá afuera saben que es un tiempo donde hay que ser entendidos, donde es necesario conocimiento. Los enemigos a los que nos enfrentamos hoy en día, la astucia con la cual Satanás está atacando no solamente a la iglesia, sino a las generaciones, la astucia con la cual está atacando. Por eso el apóstol Pablo decía: hermanos, no ignoren las maquinaciones de Satanás, no ignoren, no sean faltos de conocimiento. Necesitamos conocimiento, necesitamos sabiduría, y cuando eso que está sucediendo a nivel terrenal, nosotros vemos ese avance de la tecnología, ese avance de la ciencia,
ese avance del conocimiento, eso es porque se activó en el mundo espiritual. Eso es porque llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Y lo que nosotros vemos en el mundo visible está gestado espiritualmente. Y es un tiempo no solamente donde la ciencia va a aumentar en cuanto a tecnología, en cuanto a cosas, en cuanto a tener un teléfono, en cuanto a tener estos medios por los cuales nos podemos comunicar, sino que lo principal y lo más importante que va a aumentar es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios, es el entendimiento de Dios. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde Dios se quiere dar a conocer, donde Dios quiere abrir su corazón, donde Dios quiere mostrarnos sus principios, donde Dios quiere mostrarnos sus secretos, donde Dios quiere mostrarnos revelación de la palabra, lo que está oculto ahí detrás de la letra y que nuestros ojos naturales y nuestra mente natural no lo puede ver y comprender, es lo que Dios quiere hacerte entender en este tiempo. Las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni nunca antes nadie lo había pensado, Dios quiere manifestarlo hoy. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos mantenernos firmes en el río de Dios, porque es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, darse a conocer. Nosotros vemos hoy, por ejemplo, yo veo personas tratando de generar movimientos, al menos yo hablo acá de Argentina, generar movimientos con respecto a la evangelización en cuanto a las campañas evangelísticas. Yo veo gente tratando de reavivar eso que sucedió allá en los años 80, en los años 90 en mi país, con un hombre extraordinario de Dios que fue Carlos Anacondia. Un hombre entendido que comprendió lo que Dios quería hacer en ese tiempo en la tierra, lo que Dios quería hacer en ese tiempo en la Argentina. Dios quería evangelizar, Dios quería darse a conocer. Carlos Anacondia lo entendió, empezó a manifestar en eso y hizo un avivamiento extraordinario en este país a través de las campañas. Pero hoy en día yo veo personas tratando de volver a reavivar eso, y hermanos, si no se va a poder reavivar porque no es el tiempo, porque el tiempo ya cambió, porque en los años 80, en los años 90 las personas tenían tiempo libre de su vida para ir a una campaña por 1 hora, por 2 horas, a escuchar algo que no sabían qué es lo que iban a escuchar muy bien, no comprendían muy bien a lo que iban, pero había tiempo para ir. Hoy vos invitás a alguien, inclusive a cualquier reunión chiquita, y la gente no tiene tiempo. No hay tiempo la gente. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado, porque la vida ha cambiado, porque la generación ha cambiado y vivimos en una etapa distinta, y Dios es consciente de eso. Y no me malentiendan, con esto no quiero decir que hacer campañas está mal, no, pero lo que no va a pasar es que se va a volver a reavivar eso que pasó en los años 80 o 90, porque estamos en otro tiempo, Dios está enfocado en otra cosa, y no es que Dios no quiera evangelizar, no me malentiendan por favor, no es que no hay que predicar, sí hay que predicar, pero ahora no hace falta hacer una campaña, ahora es restaurado el ministerio evangelístico, todos tenemos esa capacidad de evangelizar y de hablarle a las personas de Cristo y de contarle nuestro testimonio, nuestro trabajo, cuando vamos a comprar, cuando andamos en la calle, cuando nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestro entorno, en el lugar que nos movemos, predicamos y hacemos una campaña evangelística en donde nos movemos. Pero el tiempo ha cambiado. Dios ahora quiere darse a conocer a la iglesia. Dios ahora quiere revelar conocimiento. Dios ahora quiere revelar sabiduría, porque nos enfrentamos, como les decía anteriormente, a un enemigo muy astuto, inteligente, y que está usando la astucia y la inteligencia para llevarse a nuestras generaciones, atacando a los niños, atacando a su forma de pensar, a sus ideas, a sus principios, tratando de romper y desarmar y desorganizar el sistema de pensamiento de los niños. Y nosotros como iglesia tenemos que ser entendidos de todas las cosas que están pasando para poder estar prevenidos a través de la escritura, a través de la palabra de Dios, de la palabra profética más segura, como yo anteriormente les decía. Pero es importante que lo entendamos. Es un tiempo de conocimiento, es un tiempo de revelación, es un tiempo donde vas a leer la escritura y Dios se te va a revelar y va a traer un conocimiento extraordinario, pero no solamente para que quede en tu mente, no solamente para que lo atesores en tu corazón y se quede ahí guardado, no, un conocimiento de Dios extraordinario para crecer de manera acelerada, para hacer crecer el reino de Dios de manera acelerada, para manifestar la vida de Cristo en nosotros de manera acelerada. No un conocimiento para que ahora entiendas simplemente algo, sino que para que eso que ahora entendés lo apliques en tu vida, lo pongas por obra y la gente vea a Cristo reflejado a través de nosotros cada vez a mayor magnitud, con más impacto, con más alcance, porque tenemos esa sabiduría y ese conocimiento de Dios, y es eso lo que Dios hoy está haciendo. Dios se quiere revelar a tu vida, el Espíritu Santo quiere hablarte, quiere enseñarte, quiere corregirte, y es importante que podamos pasar ese tiempo de intimidad y comprender qué es lo que Dios está haciendo.
haciendo. El pueblo de Israel no entendió lo que Jesús vino a hacer a la tierra. El pueblo de Israel esperaba otra cosa. El pueblo de Israel estaba esperando a un rey que viniera y que los libertara a ellos de los romanos y que los librara terrenalmente, físicamente. Y no entendieron que la venida del Mesías era en ese momento en forma de hombre claramente, pero atacando y afirmando el reino de Dios en el mundo espiritual. Y por no entender, por no comprender la visitación de Dios, no entendieron lo que Dios estaba haciendo y no reconocieron a Cristo en sus vidas. Por eso es importante, hermanos, que entendamos de que estamos viviendo un tiempo de conocimiento donde Dios se te quiere dar a conocer, donde es importante que conozcamos a Dios, que entendamos más de Dios para poder aplicarlo en nuestras vidas y crecer de manera acelerada en el reino de Dios y extender el reino de Dios de una manera extraordinaria. Y quiero dejarte este pasaje que cuando lo leí y Dios me mostraba esto me impactó muchísimo y digo, estamos viviendo este tiempo. Apocalipsis capítulo 19 en el verso 12. Vamos a leerlo desde el verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Fíjense lo que dice ahora, por favor, dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Fíjense que el apóstol Juan, como coincidencia entre comillas grandes, porque el apóstol Juan, el hombre con mayor conocimiento, el hombre con mayor revelación, el hombre que escuchó el corazón de Jesús, como hablábamos en otros videos que te lo voy a dejar acá arriba para que lo vayas a ver después que termine este. Un hombre extraordinario, el apóstol Juan escuchó los latidos del corazón de Jesús, algo que nadie jamás escuchó. Este hombre, él dice, Juan ve la venida pública del Señor. Apocalipsis capítulo 19 es la venida pública de Cristo a la tierra, cuando todo ojo le verá y toda rodilla se inclinará delante de él al final de la tribulación. Ahora dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Pero cuando vamos al siguiente verso, Juan escribe ese nombre y Juan dice su nombre es, y con mayúscula, el Verbo de Dios, que obviamente seguro en los escritos originales se ve que tendría ahí una remarcación más importante. Vemos de que Juan dice, o sea, parece una contradicción, porque Juan dice, no lo conoce nadie ese nombre. Pero después Juan escribe el nombre y dice, el Verbo de Dios. Ahora fíjense que hay un nombre más para Jesús. Yo les decía que Jesús es el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, la vid verdadera, la luz, el camino, la verdad, el león de la tribu de Judá. Jesús es el Verbo de Dios. Fíjense dónde es que aparece esta manifestación de Jesús. Apocalipsis 19. Al final. En el final del tiempo. En el final, llegando al final de los tiempos aquí en la tierra. Vemos de que la manifestación de Jesús es con el Verbo de Dios. Y no solamente eso, ese nombre lo conocía solamente Él. Ese nombre lo conocía solamente Jesús. Es un nombre secreto, es un nombre que está resguardado, es un nombre que no está expuesto a la luz de todos así muy fácilmente, sino que es un nombre que está escondido, que está guardado, que está en secreto, que está protegido para que no cualquiera acceda a ese nombre, o sea, a esa manifestación de Dios. Porque cuando hablamos de los nombres de Dios, o el nombre en el cual Jesús aparece, estamos hablando de una manifestación de Él hacia nosotros. Entonces, cuando hablamos de el Verbo de Dios, es el nombre secreto de Cristo. Es el nombre que solamente Él conoce y que nosotros ahora podemos comprenderlo a través de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, como lo pudo entender Juan, porque el Verbo de Dios solamente lo conoce Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo hizo Juan para escribir ese nombre es el Verbo de Dios? Es porque la mente de Cristo pensaba en Juan, 1 Corintios capítulo 2, verso 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es Cristo pensando en nosotros para traernos conocimiento de Dios. Es Cristo pensando en nosotros para traernos revelación, entendimiento y sabiduría de Dios. Pero fíjense que el nombre secreto, el nombre oculto es el Verbo, es la palabra. Fíjense que la manifestación de Dios más gloriosa, la manifestación de Cristo más extraordinaria, la que Él tiene resguardada en cuidado solamente para aquellos que le amen,
transformen es la manifestación a través de la palabra y a través de la escritura. Y por eso es importante que nosotros entendamos que Dios habla en verbos, que la palabra de Dios es en forma de verbo, porque lo que Dios ha dicho lo cumple, porque lo que Dios dice lo transforma en una acción, lo materializa en la tierra, porque lo que Dios promete Dios lo cumple a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Y es importante que entiendas que lo que Dios te habló es un verbo, es una palabra que se va a transformar en una acción para que veas con tus ojos lo que Dios te ha prometido. Y no solo eso, para que la gente vea con sus ojos a Cristo en tu vida, para que la gente vea a Cristo en tu carácter, en tu forma de ser, en tu familia, en tu vida emocional, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tus hijos, en tu casa, en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida se refleje y se manifieste Cristo, porque es Cristo pensando en nosotros, revelándose a través de la palabra, revelándose a través de la escritura, a través de este tiempo bendito que estamos viviendo de conocimiento de Dios. Por eso es importante que sepas que Dios quiere revelarse a tu vida, que Dios quiere darse a conocer y que lo conozcas a Él. Esta es la Padre, esta es la vida eterna. Juan capítulo 17, verso 3, si no me equivoco. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocerlo a Él. Lo que nos da vida es conocerlo a Él. ¿A quién iré, Señor?, dijo Pedro. ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Si solo tú puedes darme vida, si solo tú puedes revelarte a mi vida, si solo tú puedes darte a conocer, Señor. Por eso es importante que nos afirmemos en Él, que nos metamos en el río de Dios y que busquemos conocerlo cada día más, porque Dios se va a manifestar en tu vida de una manera extraordinaria para que lleves el reino de Dios a cada lugar que pise la planta de tus pies. Así que, ya sin más, yo te dejo con esta palabra. Que Dios te bendiga mucho, mucho. Si estos videos te están bendiciendo, déjame un me gusta, por favor. Suscríbete al canal y compartíselo a algún amigo que sepas que le va a gustar y que va a bendecir su vida. Y ya sin más, también si querés, déjame un comentario desde dónde me estás viendo, que quiero saberlo y saludarte. Dios te bendiga mucho y nos encontramos en el siguiente episodio. Bendiciones.